Cargando misión para los chicos del barrio. Operación Novato. Ningún oficial vivió asignaciones tan originales. Hola novatos y novatas. Sean bienvenidos a nuestra nueva reseña sobre una de las películas más esperadas de este año, al menos por el equipo de Club Novatos, Coco. Siendo la más reciente producción de Disney Pixar basada en el Día de Muertos, siendo la segunda película con esta misma temática, siendo la primera el libro de la vida. Que entraremos a más detalle en eso después en el video, no se preocupen. Pero primero que nada, ¿qué es Coco? Bueno, Coco toda nuestra trama se centra sobre Miguel, que es un tataranieto de un largo linaje de zapateros del pueblo de Santa Cecilia, en la que su familia por razones por distintas razones odia la música, especialmente porque su tatarabuelo de Miguel abandonó a su familia por esta misma razón, por su sueño de querer ser músico. Entonces, en ese mismo ambiente que se desarrolla Miguel, él quiere ser músico, no quiere ser zapatero como lo ha sido su abuelo, su tatarabuelo y mucha parte de su familia. Entonces, él todo esto lo hace en secreto y por diversos acontecimientos que ocurren después, es transportado al inframundo, en el que interactúa con parte de su familia. Y aquí es donde empieza toda la aventura. Lo que destaca Coco es que tuvo un reparto muy selectivo y invitaron a varios artistas, reporteros, autores, cantautores mexicanos que si bien no dieron voz a los personajes principales, podemos escuchar su voz en personajes secundarios e incidentales, lo cual es agradable hasta cierto punto, donde también inclusive el doblaje musical se logró con artistas mexicanos, siendo a lo mejor el más popular es Luis Ángel Gómez Jaramillo, que yo no sabía, pero lo pueden ubicar en La Voz Kids, es el que canta como Miguel y es el doblaje de Miguel en la versión en español. Entre Marco Antonio Solís, Alex Lora, Chabelo, y para alguna extraña razón está ahí también. También en parte del soundtrack también está Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade es parte del soundtrack, pero creo que nada más aparece al final. A Andrés Bustamante, conocemos como todos como Gru. Alex Lora, creo que ya lo dije. Sí, de hecho. Pero bueno, también hay muchos artistas que de verdad es muy difícil nombrarlos tantos al mismo tiempo, porque la verdad es muy sorprendente ver que hayan juntado a todo este elenco, que la verdad es impresionante. Y para una película que no es para menos, es una producción de Disney y Pixar. Y también a mí lo que me sorprende mucho de esta película es todo el trabajo de investigación que se hizo. Fue realmente muy profundo, al punto de que todos como mexicanos nos podemos identificar o también identificar a partes culturales y de otros artistas de la época de oro de México. A mí me enorgullece muchísimo. Lo que cabe a lo mismo, no cayó en estereotipos. Muchos pensaban que iban a caer mucho en estereotipos pues por ser Disney y América. No cayó en estereotipos porque yo vi la película y en lo personal vi parte de lo que era mi vida. O sea, yo he vivido ese tipo de situaciones en ese tipo de lugares, la bisabuelita, la abuelita, inclusive detalles del mole, vemos tamales. La abuelita que te sirve, ¿ya comiste, mijito? No, te voy a seguir sirviendo comida, no, pero yo estoy muy lleno, la chancla. Vemos piñatas, alebrijes, adornos, sí. Entonces esos detalles que si bien a lo mejor no aportan a la trama, pero se agradecen porque es uno de que como mexicano, que ya has visto un pueblo, lo vives, o sea, no es un estereotipo, eso sí existe, tú vas y es, si no un vivo retrato, tú lo puedes apreciar. En cuanto a lo técnico, la animación es Pixar, no se puede esperar menos. Pixar ha ido siempre escalando la animación, innovando y nos dio una muy buena animación donde el agua, los pétalos, los rostros. Se ve fluido, la iluminación, los efectos todo que realmente tienen, al menos esa distinción entre lo que es el inframundo y nuestro mundo. A mí se me hace muy interesante también la paleta de colores que también lo utilizan para hacer esa diferencia. A mí me gustó mucho en lo personal. También los colores que le dan a los alebrijes,
realmente es fenomenal el trabajo que se hizo en esta película. También, si acaso a lo mejor cabe mencionar, vemos sino artistas que no fueron invitados, sino artistas a los que hacen referencia, siendo una de las referencias más claras el personaje de Ernesto de la Cruz, basado en Pedro Infante. Vemos referencia al Santo, vemos referencia a Cantinflas, a Tintán. Entonces búsquelas y se van a sorprender. A Frida Kahlo. Es una escena bastante interesante. Y bueno, en cuanto a lo técnico creo que ya tomamos, así que vamos a empezar con spoilers porque si bien vale la pena y no queremos contarte la película, vaila a ver, disfrútala. Pero si bien todavía existen los escépticos. Hasta aquí les recomendamos mucho a todas las audiencias. Realmente es una gran película para verla con toda la familia, incluso si no eres mexicano. Obviamente si eres mexicano la vas a disfrutar, yo creo que hasta todavía más, justamente por todos los detalles que ya comentamos. Pero justamente por lo mismo, si no eres mexicano, es muy interesante que veas todos estos detalles que sí son realmente mexicanos, que realmente todo el trabajo, todo el empeño que se le hizo sobre esta película y digas, esto sí es mexicano, esto sí realmente es parte de nuestra cultura. Y ahí que es muy interesante cómo verla que se transmite a nivel internacional. Bueno, antes de pasar ya al spoiler, si acaso una invitación encontramos a los personajes ocultos, la típica tradición de Pixar. Búsquenlos, existen, hay 4 referencias a 4 personajes. Por lo menos 3 personajes y una referencia. Exactamente. De los personajes de Pixar. Yo les invito a que la busquen, pónganle en los comentarios si la encontraron y quiénes son. Yo sí las encontré. Están bastante interesantes. Y no pienso decirles. Pero bueno, más que nada, cuando tenemos a Miguel, el cual practica, como dijimos ya, practica en secreto. Pero él en un conflicto familiar que tiene con... ¿Cómo se llama su abuelita? Mamá. No, en la abuelita me parece que no se queda como la abuelita. Porque también está su abuela que es Mamá Hilda. Mamá Hilda, Mamá Coco, y Mamá Victoria, Tía Ofelia. Sí, son diferentes miembros de su familia. De su familia. Pero la trama empieza en la que él descubre por accidente... que su padre era músico y descubre que la guitarra que posee su padre es la guitarra con la que toca Ernesto de la Cruz, su ídolo. Y él siendo también que quiere perseguir ese sueño que justamente su familia se le está impidiendo. Entonces es realmente esta parte interesante donde entra mucho de la parte del conflicto que tiene con su familia, de que no, ¿cómo es posible que me puedan negar esto? Esto es lo que yo realmente quiero hacer en la vida, que quiero llegar al mundo como lo hizo Ernesto de la Cruz, y empieza todo este trama. Y yo creo que sí, a muchos nos ha pegado. Obviamente yo creo que muchos de nosotros hemos tenido hasta cierto punto algún conflicto con nuestra familia. Ninguna familia es perfecta, pero justamente por eso yo creo que es muy identificable este tipo de situación. Y bueno, ese conflicto se envuelve en el que le quitan sus cosas a Miguel y él dice, yo voy a tocar y quiero mi oportunidad porque ese justo día de los muertos hay un concurso en la plaza y él quiere tocar, le estoy en su guitarra y necesita una guitarra. Casualmente en el mismo pueblo donde está enterrado Ernesto de la Cruz pusieron su guitarra. Entonces él en la búsqueda de participar y ver que nadie le presta, y de un intento desesperado, intento muy desesperado, roba la guitarra. Pero ¿en qué se desenvuelve esto? En que le cae una maldición, en la cual tras tocar la guitarra, él se transporta al inframundo. Él, si bien técnicamente está en el mundo de los vivos, ya no está con los vivos. Ajá. Ahora realmente está interactuando entre los muertos. Ajá. Entonces, en un incidente, conoce a su familia difunta y descubre cómo solucionar este pequeño percance. Descubre a mamá Imelda, que es la que dejó el músico, para buscar cómo regresarlo. Pero como a mamá Imelda no le gusta la música y su única forma de regresar es que le den una bendición con flores de cempasúchil, que también se vuelve bastante simbólico en esta película. Solo se le puede dar la bendición con condiciones, y su condición era que no tocara música, cosa que pues digamos que eso fue muy rápido. Regresó y se fue, regresó. Entonces él dice, al descubrir que su tatarabuelo era Ernesto de la Cruz, dicen, y ver que nadie de su otra familia le iba a dar una bendición por mamá Imelda,
Entonces él busca llegar a su tatarabuelo. Nada más es un tatara. Entonces se desenvuelve porque conoce a Héctor, un personaje muy curioso y divertido. Sí. Sí, realmente, incluso esta relación que llevan entre los dos de primero desconocidos a cómo se va desenvolviendo en esta historia, a mí me gustó mucho en lo personal. Ya llegaremos al punto por qué. Entonces, Héctor le ayuda porque Héctor no puede pasar al mundo de los vivos porque aquí te ponen en claro que una de las condiciones de las ofrendas, bueno, usando un poquito esas para darle trama a la película, es que si no te ponen tu foto en una ofrenda, tú no puedes pasar del mundo de los vivos, del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Siendo esta la causa por la que él busca, porque al principio no te lo dicen, pero él busca regresar con su hija. Entonces él le dice, yo me ayudas, yo te ayudo, somos cuates. Y también empieza su propia aventura para llegar con Ernesto de la Cruz. Y justamente en esto también hay un show de talentos en el que también se van uniendo uno con el otro, se apoyan el uno al otro. Y justamente hay este gran número que también me gustó mucho y se ve cómo brilla la voz de Luis Ángel en la canción. Que realmente es un detalle que también me gusta mucho en esta película. Y ahí justamente igual, de nueva cuenta la música se siente totalmente regional mexicana. Y igual, no cae en ese estereotipo como de charro nada más. Y justamente en esto van surgiendo otro tipo de detalles. Llega su familia y se da cuenta Héctor, de que, no, espera. Tú me habías dicho que no tenías ninguna otra parte de la familia que te pudiera ayudar. Me estuviste mintiendo todo este tiempo. Y fue la causa por la que a él al hacer que vuelva para también él poder regresar, porque también te dan a entender dos cosas más, dos condiciones en lo que fue esta parte de la película, que si en el mundo de los vivos te olvidan y tú desapareces del mundo de los muertos, es la muerte final, la mencionan. Pero para que no te pase eso, una persona viva que tenga tu recuerdo tiene que contar tu recuerdo a alguien y esa persona recordarte. Esa es la única forma en la que tú prevaleces en ese mundo y poder seguir viajando. Entonces él está también en la situación intrincada en la que él empieza a sentir síntomas. Sí, exactamente. De desaparecer. Inclusive nos muestran un pequeño ejemplo. Con un amigo del mismo Héctor. Del mismo Héctor, en el cual les consiguió el instrumento. Y entonces, parte de entre su pelea, él dice, no me vas a ayudar, yo voy a buscar mi forma de ser músico. Y lo logra, llega Ernesto de la Cruz. A fin y al cabo. Entonces, después de que lo conoce y pues Ernesto de la Cruz pues cree que también es su tataranieto, sí, perdón, nada más es un tatara. Lo apoya, le dice, lo busca, le impulsa. Y estuvo a punto de darle su bendición, pero llega el mencionado Héctor y se descubre una realidad muy fuerte detrás de lo que es justamente la fama de Ernesto de la Cruz. Siendo que Héctor y Ernesto sí se conocían, la razón por la cual convenció al niño de que se ayudaran. Era justamente esa razón de que él ya lo conocía. Y entonces descubren que Ernesto de la Cruz, si bien no es un fraude, porque sus canciones, su forma de tocar no es suya, era de Héctor, que tocaba con él, pero en el momento en el que Héctor iba a regresar con su familia, él lo envenena para quedarse con sus canciones, su guitarra, y él fuera su paso hacia el éxito. Razón por la cual después descubrimos el giro que más me gustó, que igual fue inesperado. Y realmente te da a entender en ese momento, incluso hasta también bastante simbólico, que quedan atrapados o encerrados, depende de cómo lo quieran ver, en un cenote. Y ahí se dan a entender que en realidad Coco es la hija de Héctor, que nada más nada menos que es la tatarabuela de Miguel. Y justamente como ya mamá Coco, ya es una señora ya grande, ya mayor, y está empezando a olvidar justamente a causa de la edad a su padre. Obviamente también nos da a entender al principio de la película de que también a mamá Coco le ha dolido de cierta manera durante todos esos años que
su papá, en este caso ahora ya sabemos que es Héctor, jamás se volviera, aunque obviamente no fue su culpa realmente, pero obviamente tanto a ella le dolió, pero no al punto de llegar a odiarlo, cosa que sí pasó con mamá Imelda. Que conocemos esa relación de mamá Imelda con Héctor, que son pareja, que bueno, nos dan a entender que sí se sabían que se conocían, pero hasta ese momento llegó a la reconciliación porque se supo la verdad. Entonces la trama se desarrolla ya en eso porque en el momento en el que se deshace, Ernesto de la Cruz se deshace de Héctor y Miguel, toma la foto para que nadie recuerde a Héctor y no se sepa la verdad. Razón por la que luego la familia ya en conjunto de los Rivera se juntan para conseguir esa foto, regresar a Miguel y Héctor pudiera seguir prevaleciendo en el inframundo en el inframundo. Entonces, en base a esto, logran su objetivo. En el proceso desenmascaran a Ernesto ante el mundo de los muertos. Logran regresar a Miguel y se descubren pues también que Miguel, con el objetivo de hacer que Coco recordara, le canta la canción que escribió su papá para ella. Y con esta pues también hacer que ella la recordara y lograr que ella les pasara ese recuerdo, que les platicara de él. Y que esa era la única forma de que él pudiera prevalecer. La película termina que aceptan el gusto de Miguel por la música, e inclusive vemos al final cómo todos empiezan a la música y la interacción entre lo que es una festividad de Día de Muertos, lo que tenemos esa imagen de la festividad de que los muertos vienen a festejar con nosotros, cantamos, bailamos, les damos de comer. Entonces esa parte la ejemplifica mucho. La película termina con eso, tenemos participación de varios artistas y bueno, ahorita lo más importante y lo más polémico, la película es buena. Sí, eso que quede claro, la película es muy buena y por lo menos va a recibir nominación. Por lo menos sí recibe una nominación. Y bueno, cabe aclarar que se estrenó primero en México que en otras partes del mundo con un mes de antelación. Que es bastante. Siento que aquí México fue 27 de octubre, el siguiente estreno es el 22 de noviembre en Estados Unidos y posteriores fechas ya en otros países latinos como Chile y Colombia ya a principios de diciembre. Incluyendo tocando diciembre porque bueno, cabe mencionar que al principio de la película tenemos el corto de Frozen, que es muy navideño, yo me pregunté por qué y eso me dio la respuesta. Sí, entonces ahí te das cuenta que en realidad tiene bastante sentido, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Entonces, si queremos hacer una pequeña comparación con lo que es el tema más ardido, yo siento. Sí, y al menos de la parte que sí hizo arder Troya en internet. Ajá, va a ser mejor que el Libro de la Vida, porque no es una copia del Libro de la Vida. Empezando por ahí. No es una copia, yo se los digo, se los aclaro, que mis palabras queden marcadas en sangre. No lo es, porque si bien tocan el tema de la música y del Día de Muertos, se desvían en cuanto al humor y en cuanto manejan al personaje y cómo manejan la situación. Sí, es lo que ya habíamos platicado Monty y yo de fuera de cámaras. De hecho, después de ver la película de Coco, es de que si bien tienen en algunas similitudes, ya dijimos, Día de Muertos, la música, todo este tipo de rollo, no son... la manera en cómo se manejó todo esto es muy distinta, muy distinta. Y yo soy otaku y si lo quieren ver de esta manera, no sé si llegue más otro otaku en nuestra audiencia, por favor, creo que también lo entienda. Cómo se manejó Sword Art Online y Love Horizon. Si bien ambas tienen la misma trama, la misma historia, la manera en cómo se manejó y cómo se enfocó cada una de manera distinta, eso es justamente lo que le da su sabor a cada una. Y por lo mismo es un resultado bastante diferente. En todo caso, lo que tiene el Libro de la Vida es que fue la primera película basada en Día de Muertos. Le da marcó el antes y el después, porque quizás no hubiera sido, quizás sí, porque siento que Coco tenía ya años antes de planeación. En todo caso, el Libro de la Vida es un popurrí en cuanto a tradiciones mexicanas, no las ejemplifica, inclusive tiene una forma bonita de mostrárselo al público americano. Pero Coco mantiene mucho la esencia mexicana, se ve que tú como mexicano la vas a recibir mucho y quizás a lo mejor fue la razón por la que el soundtrack del Libro de la Vida no fuera tan mexicano. Exactamente, esa es una parte interesante. Y incluso en comparación con Coco, vienen tanto
ya dijimos, canciones originales, pero que sí tienen ese toque, tanto verdaderas canciones tradicionales como es el caso de La Llorona, que es de las más grandes aquí en lo que se refiere a música tradicional aquí en México, y que también como forma parte del soundtrack, Bésame Mucho, que a mi sorpresa no fue incluida dentro de la misma película, sino solamente fue añadido dentro del soundtrack, y que es una de las canciones tal vez más populares de lo que se haya hecho en referencia a México, ya que fue coverada tanto por Elvis Presley, The Beatles, una larga lista de otros artistas internacionales a lo largo de los años, pero bueno. Bueno, quizás, no sé, a lo mejor los productores del Libro de la Vida tuvieron ese miedo de cómo sería la aceptación a nivel internacional. Sí, tal vez el hacerlo demasiado mexicano. Ajá, era la cuestión. Pero yo por lo mientras tengo fe que va a pegar en el mercado mexicano, siendo que pues somos un blanco cultural en cuanto a todo ese sentido. Y bueno, bien, si la versión en inglés tienen su versión, la canción en versión en inglés, tiene mucho ese estilo mexicano inclusive. En todo caso, pues falta ver cómo la acepta ahora sí que el mundo. El mundo y qué tanto logra su presupuesto, porque si bien el Libro de la Vida dobló su presupuesto con 50 millones, falta ver cómo lo logra el Libro de la Vida. Coco. Y bueno, yo siento que están parejas, pero yo me fijo un poco más en el sentido cultural, en el sentido familiar, y sí, en ese sentido me gana Coco, en ese sentido. Y es que realmente es eso, yo creo que ya de muchos años nosotros como mexicanos nos han ejemplificado en muchas películas y dices, esto realmente no tiene que ver nada con México. James Bond. Al menos, exactamente. Y también en otros casos como a mí que he tenido la oportunidad de viajar en el extranjero y estuve en 5 de mayo en China, y fue como de que me llegaron los franceses, llegaron colombianos, me llegaron otros amigos que tenía de otros países y me dijeron, feliz 5 de mayo, y dices, ok, celebramos el 5 de mayo, sí, pero no nuestra celebración más grande. Ajá. Entonces justamente es parte de esos estereotipos que dices, realmente se agradece mucho que ahora sí hayan ejemplificado cómo es realmente México, cómo es la cultura. Y porque bien podrían hacer más. Ah, sí, definitivamente. Pero en esa parte, pues sí, yo siento le gana el Libro de la Vida. Y bueno, sí. Yo sí, bueno, quizás a lo mejor es mi favoritismo. Por la parte cultural, yo sí le doy un 9 a la película de Coco. ¿Te hace llorar? Pixar lo logró. Me hizo llorar otra vez. Al menos también a mí en lo personal, ya tenía mucho rato que no lloraba así con una película. Al menos que así, y justamente es esa parte, otra vez retomando un poquito, porque no puedes dejar de decirlo. Se agradece muchísimo que ahora sí hayan ejemplificado cómo es la verdadera cultura mexicana. Y yo creo que también a mí me tocó que platicar con mi bisabuelita, llegué a conocerla, que te contara todas sus historias, platicar con ella, y obviamente te duele cuando ya no está contigo. Sientes ese vacío en la familia y de nueva cuenta, esta celebración justamente es para recordar a todos ellos que ya no están con nosotros. Y también, obviamente es interesante ver cómo se desarrolla esta película en el contexto político actual. Entonces, de nueva cuenta, yo incluso así... mi calificación también está muy difícil, pero honestamente y no me voy a arrepentir de hacerlo, pero yo sí le doy 9.5. Yo sí le doy el de plano 9.5. A lo mejor y hasta tal vez le pudiera llegar a dar el 10, pero igual de nueva cuenta. Hay uno que otro detallito, pero realmente igual. Como mexicano sí te pega mucho. Y así que yo sí le voy a dejar ahí, 9.5. Entonces, pues esa es nuestra calificación. Y bueno, a pesar de toda la polémica que tuvo de que querían registrar el Día de Muertos, sí. No se hizo porque ya descubrimos porque otra productora está haciendo otra película de Día de Muertos, pero es producción mexicana. Sí, porque originalmente la habían planeado registrarlo tanto en Estados Unidos como en México. Ajá, eso también es importante. Y entonces a lo mejor ese hubiera sido el título de la película, pero qué bueno que no fue así, qué bueno que no fue parte de Disney, y inclusive qué bueno que está parte de una productora mexicana porque pueden darle un buen uso. Y cuéntanos qué les pareció. ¿También lloraron? También lloraron. Si la van a ver, si no la quieren ver, ¿qué opinan de lo que han visto de los trailers? Y si lo van a hacer, yo recomiendo mucho que vayan en familia. Porque ese es realmente el enfoque de esta película. Que es, como ya dijimos, en comparación con el Libro de la Vida, es... Si bien en el Libro de la Vida fue el romance y enfocando un poquito en eso, sin duda en Coco es la familia. Sí, principalmente eso. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Sí. Yo soy Monte.
Y yo soy Ali. Y eso sería todo. Aquí debería aparecer algo, no sé, unos créditos. Dale, nos vemos en la que sigue. Creo que será Thor o algo así. Esperemos. Esperemos.